bienvenida al profesor Juan Valdés, quien es el director del Observatorio Educativo de la ADP. Nos tiene, como siempre, un anuncio importante sobre una actividad, pero aprovechamos como espacio siempre para consultarlo acerca de la actualidad de materia educativa. Profesor, un placer tenerle nuevamente en Rumbo a la Tarde. Saludos, buenas tardes. Gracias por recibirme. Pues bien, en esta ocasión estoy acá en nombre del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, esencialmente, que son 18 organizaciones académicas y de la sociedad civil que estamos convocando e invitando a toda la ciudadanía el próximo jueves 16 en el Paraninfo de Economía de la UAS al encuentro nacional para revisar y fijar una posición a la propuesta de ley para fusionar el MINERD y el MESIT. Nosotros, los académicos del país, las facultades universitarias, también estamos los gremios de docentes, está la ADP, está CONDETRE, está también AMPROTED, está DR-TESOL, también están las asociaciones del país que trabajan a nivel académico, las asociaciones también de las féminas del país, que son grupos profesionales, y nosotros queremos discutir en este foro, presentar nuestras posiciones y de ahí fijar una posición pública ante todo el país sobre esta aberración que intentan hacer acá, que es la fusión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, el que corresponde a las escuelas públicas. Profesor, perdón, en ese mismo punto, aunque sabemos que va a haber el encuentro para fijar la posición conjunta, queremos saber la suya. Bueno, realmente es improcedente porque la fusión lo único que procura es tomar el dinero del 4% para la educación para financiar la educación superior. Cuando ves la propuesta de ley, en el sistema de gobernanza va a seguir existiendo una estructura que es el Ministerio de Educación, va a seguir existiendo el MESIT, no va a haber redundancia de personal porque realmente van a continuar ahí. Lo único en el fondo que tú ves en la propuesta de ley es tomar 14.650 millones de pesos que corresponden a las escuelas públicas para asignárselo a la educación superior, dígase las universidades, que el Ministerio de Educación Superior, como la UAS y demás, maneja. Pero, señores, las escuelas públicas de este país operan en condiciones de miseria. Claro. Usted quitarles ahora, miren, en este año, en el presupuesto de 2025, en lugar del 4% para la educación, se le está asignando un 3.82. Ese 0.18 equivale a 14.650 millones que se le quitan a las escuelas y se le asigna a la educación superior, violando la Ley General de Presupuesto y violando la Ley General de Educación. Porque la ley que está vigente al día de hoy y al momento en que se hizo el presupuesto era la Ley 6697. Que establece el 4% para la educación. También está la Ley de Educación Superior y está la Ley General de Presupuesto. Nosotros pedimos al MAP, al MINERD, al MESIT, si tenían algún marco referencial, algún estudio, alguna investigación que sustentara la factibilidad de la fusión y nunca fueron capaces de presentarla. De hecho, ellos proponen que primero se apruebe la ley y que después se aprueben lo que son los reglamentos para su ejecución. Pero lo que sí de inmediato han hecho, sin haber ni siquiera aprobado una ley, es tomar los fondos. Busquen ustedes como ciudadanos el presupuesto de 2025 y verán que al MINERD solo le corresponde el 3.82 del PIB. Eso es violar la ley garrafalmente. Pero también uno se pregunta como académico de tantos años en esto, en términos de calidad educativa, ¿hay algún estudio, alguna investigación, alguna propuesta que haya demostrado que la fusión de estos dos ministerios es necesaria? No. Sí debe haber mayor coordinación entre los ministerios, pero no una fusión. Los países como México, por ejemplo, que tomaron una decisión como esta, luego se arrepintieron. Y hay un buen histórico, un buen ejemplo, porque son dos mundos distintos. El MESIT no tiene los problemas que tiene el Ministerio de Educación. Realmente el Ministerio de Educación son 18 regionales educativas, 125 distritos. Usted tiene 130,000 docentes, 2.2 millones de estudiantes, solo en el sector público. Y usted tiene 157 seccionales educativas. Además,
no hay, insisto, ningún estudio, ningún tipo de análisis de factibilidad que sustente esto. A todas luces, lo único que se logra con la fusión del MESIT y el MINER en este momento es tomar dinero de las escuelas públicas para financiar a las universidades. ¿Qué es lo que hace el MESIT? Es la que les toca financiar, por supuesto. Pero hablar de 14,000 millones o más es una cifra que debe tener alguna base, alguna justificación. Ellos que alegan simplemente lo tomaron. Lo tomaron y ya. Mira, una de las cosas que caracteriza la presente gestión del Ministerio de Educación es la sinrazón, la falta de institucionalidad y un divorcio completo de lo que son los fundamentos de la educación pública. Fíjate que hoy en día aquí se sigue hablando de que necesitamos mejores maestros y todos queremos mejores maestros, pero para lograr tenerlos tenemos que evaluarlos y una vez que los evalúas tú tienes que capacitarlos en base a sus necesidades formativas. ¿Pero qué ha hecho el Ministerio de Educación? Recientemente el presidente de la República tuvo que mandar a cancelar el contrato para la evaluación de desempeño de los docentes, porque no era más que un negocio ilegal firmado por el ministro Ángel Hernández, y a nosotros como Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, elevamos un recurso ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, y el 22 de diciembre nos llegó, ustedes van a tener la primicia ahora, nos llegó el oficio de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, estableciendo claramente que el proceso de contratación de esa evaluación de desempeño era totalmente ilegal y eran 598 millones de pesos. ¿Cuánto cuarto? Hoy tenemos a 130,000 docentes 7 años sin evaluarse. Entonces, ¿de dónde sale la hipocresía de que se quieren mejores maestros? Si ni siquiera se le presta el carácter que merece la evaluación de docentes, y lo que se intenta hacer es un negocio con una multinacional que no paga impuestos, que no puede ser sometida a la justicia, porque tiene un acuerdo hasta que le hace exenta de sometimientos a la justicia y que no tiene la pericia para realizarlo. Entonces, las áreas sustantivas de la educación aquí están descuidadas. El presupuesto que aquí se gasta, por ejemplo, en formación y capacitación del magisterio, es solo un negocio para las universidades, para los grupos de capacitación y formación. ¿Pero por qué? Porque no se basa en un diagnóstico de necesidades formativas. Si queremos mejores profesores, primero tenemos que evaluarlos y saber qué necesitan mejorar. Ahora mismo, hoy se acaba de anunciar que el Ministerio de Educación ha iniciado la contratación de docentes auxiliares en el nivel inicial. Nosotros en la ADP pasamos muchos años diciendo que los niños del nivel inicial entre 3 y 5 años necesitan 2 maestras porque están en una etapa de desarrollo psicomotor, claro, de operaciones concretas. Es lo que se llama la senestesia. Entonces, ¿qué sucede? Finalmente, cuando después de muchas luchas lo aprueban, el ministerio lo que hace es asignarlo por contrato y asignar a los que se quemaron en la prueba de profesores. O sea, los que pasaron la prueba de oposición docente, que son los que deberían estar nombrados ahí, ellos no los quieren contratar porque tendrían que nombrarlos como manda el sistema de carrera docente, el estatuto del docente y la Ley General de Educación. ¿Qué decidió hacer el ministerio? Llamar a los que se quemaron en la prueba de profesores y asignarlo por contrato, por meses, por 6 meses. Y pagándole la mitad, sin beneficios laborales. Y no son docentes, son empleados administrativos. Y dicen, bueno, es que el Ministerio de Administración Pública lo determinó así. El MAP no es especialista en educación. El MAP no es el que debe estar determinando cuál es la naturaleza de una función docente. Aquí hay un diseño curricular. Profesor, y en una edad muy crucial para el desarrollo del niño, para ciertos aprendizajes que, bueno, inclusive hasta la alimentación. Si un niño desde que nace hasta los 6 años, hay cosas que no se recuperan más. Mira, lo que aprende y lo que come en ese Lo que yo periodo. estoy viendo en el Ministerio de Educación hoy en día es la mayor aberración que he visto en este siglo. Yo tengo 34 años como maestro y yo nunca había visto una gestión tan errática y tan ilegal como esta. ¿Por qué? Porque todos sabemos cuál es el método de enseñanza en el nivel inicial, la metodología juego-trabajo, que los niños están en su etapa más crítica, como dice ella, que tú tienes niños ahí que necesitan asistencia experta, no poner a los que se quemaron en la prueba de profesores, por no nombrar a los que pasaron. El viernes pasado tuvimos una protesta nacional frente al ministerio, exigiendo la destitución de Ángel Hernández por esto, porque tenemos un ministro que no obedece las leyes,
que hace lo que le place, que tiene una compulsión patológica a mentir, porque ese señor va a los medios de comunicación y te dice lo que le sale, y al final él hace lo que le place. 007. O sea, él dice una cosa y hace otra. Totalmente, porque ¿a quién se le ocurre que si la ley establece que usted no puede entrar a un salón de clases a ejercer una función docente, entonces ¿qué dice él? No, eso no es una función docente, eso es una función administrativa, porque ellos van a tomar los niños, los van a llevar al baño cuando necesiten. Digo, un momentito, y esta gente está en edad de piedra, es que no estudiaron educación. Yo soy director de un colegio privado, un colegio bilingüe internacional, y a los colegios privados nos exigen tener 2 maestras, no un empleado administrativo y una profesora. Entonces los pobres se merecen menos. Los niños que van a las escuelas públicas son menos importantes. Y 2 maestras hasta cierta cantidad de niños. Claro. Si el colegio por cierta situación recibe muchos más niños en el aula, yo he visto aulas hasta con 3 profesoras. Bueno, de niños querida, pequeñitos. o tiene que dividirla en 2. Sí. Pero en la escuela pública te meten 30 niños de 3 a 5 años con una maestra. Y ahora que te van a meter un asistente, te dicen que no es un profesor que pasó el concurso. Entonces, todo lo que está pasando en educación, nosotros los docentes entendemos que Ángel Hernández tiene que ser sustituido, tiene que ser realmente ya destituido, porque llevamos 2 años erráticos. No hay una sola de las necesidades básicas de la escuela pública que hoy estén satisfechas, ni a nivel de alimentación escolar, ni de formación y capacitación, ni de infraestructura, ni de medios y recursos para el aprendizaje, ni de procesos internos. Señores, lo más básico, la ley de educación. Esta gente tiene la desfachatez de querer justificar una fusión del MINERT y el MESIT, argumentando que otros países lo tienen así. Hay que ser muy inexperto en educación para tener un argumento de esa naturaleza. Y cuando tú estudias, si tienen algún fundamento, no tienen ninguna investigación. Entonces, el próximo jueves, a las 10 de la mañana, ya en la UAS, en el Paraninfo de Economía, vamos a estar y estamos invitando a todo el que nos está viendo, puede hacer actos de presencia, todos los académicos, las personas interesadas en la educación pública. El pueblo dominicano tiene que fijar una posición firme ya en contra de la fusión del MINERT y el MESIT, porque estamos hablando de la educación del pueblo dominicano y usualmente la de los más pobres, que son los que reciben el 4%. El haber asignado solo el 3.82% del presupuesto ya es una violación a las leyes por la cual todo el pueblo debería estar alerta, porque los niños ni comen bien, ni estudian bien, ni viven bien. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con el 4%? Negocios. Y quisiéramos, profesor, compartir la información antes de iniciar esta conversación sobre la asignatura de inglés que fue eliminada en algunos grados. Bueno, nosotros hemos visto ahora Ajá. que mediante la ordenanza 10/2024, el Ministerio de Educación ha decidido eliminar la asignatura inglés en 5º y 6º de secundaria. Y escuchen para qué modalidad. Para la técnico profesional. O sea, la modalidad que más necesita el dominio técnico. Ellos deciden que el inglés no va a estar ni en 5º ni en 6º. ¿Y en base a qué? Exacto. ¿bajo Eso qué sería una argumento? buena pregunta. Yo, que fui el creador del programa de inglés de inmersión y del programa de bachilleres bilingües productivos, yo le doné, en un momento nosotros dábamos $1.500.000 a las escuelas públicas para hacer el proyecto piloto de bilingüismo. Y recientemente tuvimos que hacer el proyecto también de formación docente central de la escuela. Bueno. Y por funcionarios corruptos que se atrevieron hasta pedirme un 15% de comisión, nosotros tuvimos que desistir de eso. Pero ahora, ¿qué está haciendo el ministerio con el inglés? De manera ilegal, a través del PNUD. Atención, Carlos Pimentel, usted que se puso a decir hace 2 años que en este gobierno ya no había más contratos con el PNUD. El proyecto de inglés para una vida mejor que están haciendo ahora se hace a través del PNUD. Y cuando usted ve en el plan anual de compras y el plan operativo anual del Ministerio de Educación del año 2024, aparecen 290 millones de pesos. ¿Para qué? Para la compra de licencias para practicar inglés por internet. O sea, lo que se le ha ocurrido al ministerio, Está saliendo en lugar de por fortalecer... persona, está saliendo carísimo, una cosa ridícula. Pero es que eso, ninguna investigación... Mira, toda la investigación educativa en América Latina sobre lingüística aplicada y aprendizaje de lenguas extranjeras te dice que eso es una simple herramienta. Usted gastar 290 millones ilegalmente, porque no hay una licitación. Eso es el PNUD que se pone de intermediario
compra 290 millones en licencias para que se la pasen a los niños de escuela pública. ¿Y qué estudio o investigación ha determinado que esto es algo que tiene efecto? Toda la investigación científica, porque esa es mi área en realidad, te dice lo contrario. No han leído el proyecto de aprendizaje visible, 250 millones de estudiantes, 1.400 meta-análisis que te hablan sobre qué funciona y qué no funciona a través de la tecnología en educación. Pero ahí lo importante es el negocio. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas? Porque para una cosa son muy diligentes, pero para otra se hacen de la vista gorda. Lo mismo pasó con ese contrato de la evaluación de desempeño. ¿Quién lo hacía? La OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, sin licitación, siendo miembro de la misma comisión del ministerio, o sea, violando las leyes por todos lados. Sí. Y ahora se les ocurre que en técnico profesional no se va a dar inglés en quinto y sexto en la modalidad académica o en la parte de técnico profesional. Yo digo, pero entonces, ¿hacia dónde es que va la educación dominicana? Yo creo que ya es hora de que sea el pueblo dominicano. Nosotros, los docentes, estamos alertas porque este es nuestro trabajo. Pero, pueblo dominicano, la educación de sus hijos es lo que va a determinar si algún día van a poder salir de ese ciclo vicioso de lo que es la pobreza. Aquí se está poniendo en juego la educación del pueblo y el Ministerio de Educación, en la gestión del ministro Ángel Hernández, se ha convertido en un burdo negocio. Miles de millones, transporte escolar, programa nacional de inducción, programa de inglés. Ustedes ven la prueba PISA. Ustedes ven que están ansiosos con la prueba PISA. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio de Educación con la prueba PISA? Una gran farsa. ¿Por qué? A esa misma OEI, que le acaban de quitar el contrato de la evaluación de desempeño docente por ser ilegal, ellos la contratan para que preparen a los estudiantes para la prueba. Entonces, ¿qué nivel de objetividad va a tener una prueba cuando los estudiantes lo que hacen es prepararse para ella? O sea, se pasan un año entero preparando a los muchachos para... Yo no sé para qué los dominicanos no metimos en esa prueba. Eso es un disparate. A veces están estudiando para el examen. Y como decía un amiguito mío, estudiando cualquiera pasa. Pero, pero el resto del sistema y el resto del sistema educativo se está preparando. Claro que no. Encima de que la prueba PISA ni siquiera deberían darla en este país. No tiene ningún sentido porque la prueba PISA no es una prueba curricular, no mide los objetivos de aprendizaje de este país, tampoco es una prueba objetiva de competencias, porque lo que te mide es la destreza de un niño de 15 años. Eso es que tenemos un Ministerio de Educación totalmente desorientado, perdido en lo que es la educación moderna. Y por eso es que el próximo jueves, nosotros allá en la UAS, en el Paraninfo de Economía, vamos a esperarles a todos ustedes para que toda la ciudadanía podamos discutir esa propuesta de fusión del MINERT y el MESIT, porque ese sería el peor error que se cometiera en la República Dominicana. Permitir que el dinero de las escuelas públicas se le pase a las universidades, sabiendo que en las escuelas públicas ni siquiera hay agua, y quitándole 14.650 millones de pesos a las escuelas públicas para poder pasárselo a la educación superior. Bueno, muchas gracias al profesor Juan Valdés por estar con nosotros, con toda la familia de Rumbo de la Tarde. Muy bien. Un placer. Dale, Albert.